Bienvenidos a este podcast, Entre el hogar y el aula. Mi nombre es Fandy y quiero empezar con algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando lo que se enseña en casa contradice lo que promueve el colegio? ¿Cómo afecta esto especialmente en temas como sexualidad temprana y acceso a contenido explícito? Acompáñenme con Dayana, Ángel, Nicole y Oscar. Buenos días. Buenos días, Buenos buenas. días. Buenos días. Hoy hablaremos sobre el choque entre los valores de instituciones educativas cristianas y las prácticas familiares en la formación de niños y adolescentes. Bueno, iniciemos con la fundamental. ¿Qué es un conflicto de valores culturales y qué procesos propios de la cultura pueden presentarse? Ya, yo creo que un conflicto de valores culturales ocurre cuando dos sistemas de creencias o normas conviven en un mismo espacio, pero se contradicen. O sea, no es simplemente que sean distintos, sino que uno invalida al otro. Por ejemplo, cuando lo que una cultura considera correcto, otra la puede ver inapropiado o incluso dañino. Y esto va a generar tensión porque obliga a las personas a posicionarse o adaptarse. En este caso, los estudiantes. Claro, y también en este proceso pueden aparecer dos fenómenos clave, lo que es la aculturación, que es cuando no se incorporan varios valores ajenos al propio sistema cultural, y también está lo que es la deculturación, que es cuando se pierde, ¿no? Y debilita el valor original que se tenía. Entonces, la aculturación es igual a adoptar lo nuevo, adaptación e integración de valores distintos. Un ejemplo de esto sería que, por ejemplo, un estudiante viene de una familia donde no se practica lo que es la religión y al ingresar a un colegio, en este caso cristiano, comienza a orar antes de clases y a participar en actividades espirituales. Entonces, esto muestra cómo va incorporando valores nuevos que no formaban parte de su cultura familiar, adaptándose al entorno escolar. Entonces, ambos procesos ocurren cuando una cultura impacta con fuerza sobre otra. Bueno, continuando, si bien es cierto, la pregunta es qué es un conflicto de valores culturales y qué procesos propios de la cultura pueden presentarse. Considero que también hay que tener en cuenta de que no todos los chicos se adaptan de la misma forma. Algunos pueden mostrar este cierto tipo de resistencia. En este caso, por ejemplo, la aculturación, ya sea evitando participar en ciertas actividades del colegio o cuestionando lo que se les enseña. Mm, y bueno, eso no siempre es algo negativo, ¿no? A veces es solo una forma de proteger lo que has aprendido en casa. Eso también nos hace pensar cómo el colegio transmite sus valores sin dejar de respetar las diversidades de los estudiantes. Exacto, concuerdo con todo lo que dijeron mis compañeros. Es por eso que es importante que exista un espacio de diálogo en lugar de que los estudiantes tengan que cambiar por completo. También el colegio puede abrirse a entender lo que ellos traen. Si ambos lados se escuchan, se puede contribuir a una convivencia más rica y respetuosa, sin tener que estar imponiendo, sino buscando un equilibrio. Ahora, profundizando más en el tema, ¿cómo se forman los sistemas de valores en diferentes contextos, como el hogar y una institución educativa cristiana? Ya, yo pienso que el hogar forma valores principalmente a través del ejemplo y de lo cotidiano, de lo que aprenden en su día a día. Los padres, hermanos o cuidadores transmiten lo que consideran importante, ya sea con palabras o con acciones. En cambio, en una institución cristiana, construye su sistema de valores desde una base doctrinal. La fe, las escrituras, la tradición religiosa, etc. Allí hay un marco más estructurado y explícito, muchas veces con normas claras. La diferencia está en el origen del valor y cómo se sostiene esto.
Sí, algo que también me parece importante sobre el hogar es que no todos los hogares, ¿no?, transmiten los mismos valores. Esto va a depender mucho de la cultura familiar, de la educación que tengan los padres o incluso del ambiente en el que viven. Por ejemplo, hay familias que priorizan mucho la libertad y otras que son más estrictas. Entonces, desde pequeños vamos absorbiendo esas formas de ver el mundo y eso se convierte en nuestra normalidad, aunque no sea igual a la de los otros. Por eso, cuando un estudiante llega a un entorno con valores muy distintos, puede sentirse confundido e incluso juzgado, porque lo que él aprendió en casa no siempre encaja con lo que le exigen afuera. Algo que también influye mucho es en cómo se forma el sistema de valores en diferentes contextos, es cómo se refuerzan dichos valores. En casa, por ejemplo, si un niño dice la verdad y recibe aprobación, probablemente vuelva a repetirlo, ¿no? Bueno, vuelva a decir la verdad. Igual si se castiga una falta de respeto, ¿no? Eh, mm, Considero que son formas de aprendizaje que se van quedando, ¿no?, en la historia del niño. Y que en el colegio cristiano pasa igual, pero con reglas más claras, ¿no? Que se refuerzan más sistemáticamente, ¿no? Que esto va moldeando cómo se espera que se comporte el niño dentro de la institución cristiana. Y hay que pensar también que los niños no solo copian lo que ven, sino que aprenden por las consecuencias que tienen sus actos. Entonces, si en casa nunca se corrige una mentira, es muy probable que después no lo vean como algo malo. En cambio, si en el colegio se sanciona dicha mentira, ahí es donde empieza el conflicto. No porque uno de los valores sea mejor que el otro, sino porque el niño está recibiendo mensajes diferentes según en el lugar en el que está. Claro. Bueno, ahora, ¿qué valores culturales y éticos busca transmitir la institución educativa cristiana? Queremos saber más sobre ello. Ya. A ver, yo estoy de acuerdo con que una institución educativa cristiana va a transmitir valores como el respeto a la vida, el amor al prójimo, sí, la honestidad y la humildad, la pureza y la obediencia. Creo que esos valores están enraizados en una cosmovisión religiosa que va a buscar no solamente académicamente, que no va a buscar solo una formación académicamente, sino también espiritualmente, bajo principios éticos universales y desde una perspectiva cristiana. Claro, mira, y también añadiendo los valores que mencionaste, la institución también busca que estos valores se reflejen en las decisiones, las actitudes y el carácter de los estudiantes, ya que no solo se trata de saber qué es el respeto o la responsabilidad, sino también de aprender a aplicarlos en situaciones concretas, cómo trato al otro, cómo reacciona ante una falta, cómo me comporto cuando nadie me ve. En este sentido, la formación ética no es solo teoría, sino una guía para actuar en el día a día con coherencia entre lo que uno cree y lo que uno hace. También podríamos decir que una institución cristiana no solo transmite valores individuales, sino son valores enfocados en la cultura, en su propia cultura cristiana, ¿no? Este podría darse como un proceso de culturación, ¿no? Porque supongamos que un niño que no practique mucho la religión, supongamos, no está acostumbrado a rezar antes de comer, por ejemplo, ¿no? Y en el colegio se le incita a que rece antes de comer. Y ahí podría darse un tema de culturación por parte de la cultura que tiene en su casa y aculturación de los valores éticos en el colegio.
Nicole, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? Sí, justo quería mencionar que ese proceso también, como bien lo mencionó, puede generar una especie de deculturación, porque a veces sin querer se va dejando los valores que los estudiantes traen de casa. Entonces, por eso es importante que la escuela reconozca que vive en un contexto multicultural, donde cada estudiante llega desde casa con una historia y una identidad propia, y no todos van a encajar del mismo modo con la cultura que la institución les promueve. Claro, todo eso es correcto. Pasemos al problema en específico. ¿Es normal la curiosidad sexual a los 11 o 12 años? ¿Qué nos tienes que decir sobre esto, Oscar? Ya, por mi parte, yo pienso que sí. Es normal que a los 11 y 12 años exista curiosidad sexual. Eh, por ejemplo, según Piaget, a esa edad los niños están en la etapa de las operaciones formales, donde ya pueden pensar de forma más abstracta, ¿no? Y empiezan a reflexionar sobre sí mismos, su cuerpo y sus relaciones. Es una etapa más que todo de transición entre la niñez y la adolescencia, donde también ocurre un despertar físico y emocional. Pero, pero si en casa los padres son permisivos y normalizan el acceso al contenido sexual explícito, esa curiosidad se puede ver afectada y puede desbordarse quizás, y en lugar de una exploración guiada, ¿no? El niño queda solo frente a estímulos que no está preparado para procesar, lo que pienso yo que va a afectar su desarrollo afectivo y su comprensión del vínculo con el otro. Y sí, yo también concuerdo con la postura de Oscar. Y es que sí, es completamente normal que en una edad aproximada entre los 11 o 12 años, los niños sientan curiosidad por lo sexual. Ellos están entrando en la pubertad, donde, como bien lo mencionó, no es una etapa donde no solo cambia su cuerpo, sino también empieza a cambiar su forma de pensar y sentir. Ahora, lo importante es que ellos puedan ser capaces de hacer preguntas y recibir respuestas sinceras. No deberían sentir miedo ni vergüenza. Entonces, esa confianza, de cierto modo, les ayuda a crecer con una idea sana de lo que es su sexualidad. Claro, concuerdo contigo. Por ejemplo, a esta edad los chicos ya comienzan a hablar entre ellos sobre temas que escuchan o ven, muchas veces sin entender todo completamente. También he visto muchas veces que esta curiosidad aparece no solo por lo que sienten internamente, sino también por lo que comentan sus amigos, lo que ven en redes o lo que escuchan bien en casa. Entonces creo que la curiosidad es natural, pero el problema está en cómo se maneja, si hay diálogo y orientación. Esto bien puede ser importante ya que es parte de un desarrollo sano, pero si se deja sin guía se puede malinterpretar o adelantar etapas. Tomando en cuenta estos conceptos, una pequeña anécdota es que cuando en la etapa del colegio, cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que una vez escuché a una de mis compañeras, Sofía, preguntarle a la profesora con algo de timidez sobre cosas o sobre temas de lo que era besar o tener novio en ese año. Entonces, Sofía, ella le preguntaba a la profesora si es que era algo malo o por qué siempre sus compañeros se reían cuando hablaban de eso. Entonces, la profesora
nuestra profesora le dijo que no era algo malo, que para la edad que nosotros teníamos era normal sentir esa curiosidad por esas cosas, que era parte de crecer, pero también nos mencionó que era importante hablar con responsabilidad sobre estos temas, sobre todo con nuestros padres. Y yo pienso que no solo fue una anécdota de ese tiempo, sino que también sucede actualmente. Aunado al ejemplo que dio mi compañera, también quiero añadir una anécdota, ¿no? Yo recuerdo que en primaria algunos compañeros empezaban a hablar de esas cosas y escuchaban o lo que veían en internet, ¿no? A veces hacían bromas o tenían actitudes que para los profesores, los adultos de la escuela, no eran como que lo consideraban como que eran algo malcriado, ¿no? Pero en realidad, esa curiosidad, los niños tenían curiosidad, ¿no? En realidad era curiosidad. Yo creo que el problema es cuando en casa o en el colegio se responde con vergüenza, roche o castigo, ¿no? O dejan de hablar los ponen como un tabú, justo de esos temas, lo que están haciendo los niños, ¿no? En vez de dar información clara, ¿no? De aconsejar, de guiar. Eso también es parte de choques culturales, ¿no? Hay familias, escuelas que prefieren no hablar del tema, mientras que los niños igual están expuestos y están explorando eso, ¿no? Ya, y yo quiero, antes de continuar, quiero también agregar algo. Este, claro, todos compartimos la idea de que sí es normal, porque incluso también en mi colegio eh, comenzó a partir de sexto de primaria, recuerdo, en donde ya los niños, bueno, mis compañeros comenzaban a explorar, ¿no? En ese tiempo que estaba fuerte el internet, más o menos en el 2000, en el 2011 recuerdo, eh, que ya estaban trayendo videos de contenido para adultos. Recuerdo que, sobre todo mis compañeros hablaban mucho de esos temas. Y más que yo considero que sí o sí tiene que haber una guía por parte de los padres porque también puede afectar, pues, ¿no? Puede tener consecuencias un poco fuertes en cada niño. Claro, bueno, yo les cuento, también tuve una experiencia similar en el instituto, creo que la mayoría, ¿eh? Yo Sí. recuerdo que cuando estaba en sexto grado también, justo a los 11 años, pasó algo similar. Mis compañeros jugaban de forma un poco, tal vez un poco sexual, recuerdo. Que yo los vi en el patio del colegio y atrás, y yo simplemente lo que hice fue correr y escaparme, no quería ver eso. Y recuerdo que también un compañero salió, eh, lo llamaron a la dirección porque el profesor descubrió que había llevado revistas con imágenes explícitas. Entonces creo que en algún momento los niños siempre van a encontrar ese tema del que hablar con sus otros compañeros. Entonces, ahora lo que mencionó mi compañero Oscar sobre los padres, ¿qué piensan cuando escuchan que algunos padres normalizan que sus hijos accedan a la pornografía a temprana edad? ¿Y por qué creen que ocurre esta normalización? Ya, yo creo que cuando los padres están normalizando el acceso a la pornografía, al consumo de pornografía por parte de los estudiantes o sus niños, eh, es porque han interiorizado una percepción cultural que trivializa este tipo de contenidos. La exposición constante en redes, medios y conversaciones informales eh, ha hecho que muchos adultos vean la pornografía como algo inevitable, ¿no? Como si fuese algo natural. Esa percepción se vuelve parte de su sistema de creencias y por eso es que
no lo ven como un riesgo, sino como una curiosidad común que no necesita guía ni límites. A mí también me parece, mira, que muchos padres eh, lo normalizan y no porque lo que consideren correcto, sino porque no tienen herramientas para enfrentarlo, ya que algunos crecieron sin educación eh, sexual clara y ahora pues no saben cómo hablar del tema con sus hijos. Pero al final también el silencio enseña. Y si no se habla de eso, los chicos no terminan aprendiendo solos y de la peor fuente. Yo pienso que algunos padres lo ven como algo inevitable. Es decir, ellos dicen, por ejemplo, prefiero que lo vea en casa y no en la calle. O lo ven como parte del crecimiento o como una curiosidad normal que, entre comillas, no debe reprimirse. Esto ocurre porque vivimos en una sociedad muy sexualizada, donde claramente el contenido explícito es accesible, se puede acceder fácilmente y está disponible. Y algunos padres se sienten impotentes por no poder controlar dicho acceso. Entonces, en lugar de que los padres guíen o acompañen, de cierto modo se hacen como de la vista gorda y eligen mirar hacia otro lado o incluso tratan de justificar esas acciones. Interesante pregunta, ¿no? ¿Cómo es que algunos padres normalizan que los hijos accedan a dicho contenido, ¿no? Bueno, en lo personal me preocupa cuando los padres normalizan el acceso temprano a la pornografía. A esa edad, los niños aún están formando su identidad, sus valores y su comprensión de las relaciones. La pornografía no solo es una fuente de educación sexual, ya que muchas veces muestra relaciones sin afecto, ¿no? O sea, todo es ficticio en la pornografía. No es real, no es realista. Esto puede distorsionar lo que entienden por intimidad y respeto. Yo creo que esto no puede pasar porque muchos padres no recibieron una educación sexual adecuada y piensan que la pornografía puede enseñar lo que ellos no saben explicar, o simplemente subestiman el impacto que puede tener el niño, ¿no? Aunado a esto, también, como comentaron anteriormente, sobre las redes sociales, ¿no? Que no hay control ahí. Veo que muchos niños usan las redes sociales, pero no tienen un control, claro, un control parental, ¿no? Lo usan libremente y pueden acceder a todo tipo de contenidos. Claro, bueno, hablando específicamente sobre las redes sociales, ¿cómo llegan los niños a este contenido? O sea, ¿qué exactamente los influencia? Yo, yo pienso que los niños llegan a este contenido principalmente a través del acceso libre a Internet, por esto de que los padres no supervisan a sus propios niños. Redes sociales y dispositivos móviles no supervisan el acceso a los padres de esos niños. La cultura digital en la que crecen está cargada de mensajes sexuales disfrazados de humor, ¿no? Esto de hablar de doble sentido, que se ve en muchos programas de televisión, en YouTube y en otras plataformas. Incluso en la música. Esto moldea su pensamiento desde pequeños, haciendo que el contenido sexual no se perciba como algo restringido, sino como algo común y accesible. Creo que su curiosidad es influenciada no solo por lo biológico, sino por una cultura que les presenta la sexualidad sin filtros y ni contexto afectivo, ¿no? Por ejemplo, antes, y no quiero que suene como una crítica, ¿no? Pero antes, para el Día de la Madre, se hacía presentaciones en los colegios, sobre la música criolla o alguna danza típica del Perú, ¿no?
Y ahora, pues lo que se baila es un reggaetón, canciones de Bad Bunny, ¿no? Niños, bailando perreo a sus 10 años, ¿no? Es por eso que yo pienso que esta cultura de la normalización influye bastante en su desarrollo. No, claro, mira, también aparte del internet, yo creo que también influye mucho el entorno cercano. A veces los niños se enteran por lo que les cuentan, ¿no? Un amigo son las personas con las que paran más rodeadas, también un primo o un hermano mayor. Incluso también hay casos donde adultos lanzan, ¿no? comentarios o bromas sin darse cuenta del impacto que esto puede ocasionar en los niños, ¿no? Todo esto despierta la curiosidad incluso antes de tiempo. Claro, claro. También muchos niños llegan a la pornografía por simple curiosidad. A veces escuchan palabras o temas en la escuela o algo por internet, ¿no? Que les abre la curiosidad. Y ellos al tener algún tipo de dispositivo sin filtros ni supervisión, pueden acceder muy fácilmente a cualquier sitio web o cualquier tipo de información, ¿no? No hay un filtro. Lo que levanta su curiosidad muchas veces sin conversaciones lo que levanta su curiosidad muchas veces con conversaciones entre compañeros, redes sociales, donde comparten, ¿no? lo que ven justamente. O sea, comparten lo que han visto por internet. Y esto despierta también el interés de los demás compañeros o de sus demás amigos. Ahora también hay una herramienta, pero creo que muy pocos padres lo usan o saben cómo usar, que es el control parental, ¿no? Donde puedes limitar todo lo que puede ver, todo el acceso que tiene. Si en este caso le tienes un teléfono a tu hijo, al niño, por ejemplo. Exacto. Ahora, para agregar algo más, es que cuando no se habla de sexualidad en casa o en la escuela, muchas veces los niños, como bien mencionaron anteriormente, ellos buscan respuestas por su cuenta. Muchas veces el internet se convierte, digamos que entre comillas, su fuente de información, aunque no siempre lo que van a encontrar en internet va a ser lo adecuado o lo correcto. Esto muchas veces se ve influenciado por la ausencia del diálogo familiar y la idea errónea de que, entre comillas, ver porno es normal en la adolescencia. Y la exposición constante a contenido sexualizado en medios, tales como bien mencionaron, música, canciones o plataformas digitales como las que vemos ahora, el TikTok o el Instagram. Interesante cómo llegan los niños, ¿no? a esta conducta. Ahora, sobre el choque en específico, ¿qué pasa si la formación en casa se contradice con la formación de la institución educativa, que dicho sea de paso es cristiana? ¿Y cómo afecta su desarrollo emocional y sexual? Ya, a ver, para responder a ello, cuando la formación en casa contradice los valores que promueve una institución educativa cristiana, el niño o adolescente experimenta un conflicto interno que afecta directamente su proceso de identidad. Se va a ver obligado a decidir entre dos formas distintas de entender el mundo. Y esa tensión puede generar confusión, inseguridad y una fragmentación emocional incluso, porque no logra integrar de manera coherente lo que vive en el hogar con lo que va a aprender en la escuela. En lo sexual, esto puede traducirse en culpa, doble vida o desinformación afectiva, ya que no sabe a quién creerle ni qué es lo correcto. Claro, como mencionas, que a veces la formación, ¿no? contradice los valores. También hay que rescatar que los estudiantes, ¿no? muchas veces empiezan a guardar silencio, ya que no saben con quién hablar o qué decir.
ya que sienten que lo que es válido, por ejemplo, en un lugar, no es, o sea, en otro lugar está mal. Y esto puede afectar, ¿no?, su desarrollo emocional porque les cuesta expresar lo que sienten. Y por el lado sexual, no encuentran, ¿no?, espacios seguros para resolver sus dudas. Esto hace que no solo haya confusión, sino también aislamiento. Continuando, con la pregunta. Cuando la formación en casa es más abierta y permite hablar de sexualidad como algo natural y crecimiento humano, en la escuela cristiana se transmite mensajes más rígidos o moralizadores, ¿no?, propios de la religión, ¿no? Sin mencionar otras religiones que sí es bien tajante estos temas. Por ejemplo, asocian la sexualidad con el pecado, la culpa, el castigo, ¿no? Y el niño o adolescente puede experimentar un conflicto interno significativo. Creo que se dice una disonancia cognitiva, claro. Gracias. En esta etapa del desarrollo los jóvenes y niños están construyendo su identidad, incluyendo su identidad sexual, ¿no?, y emocional. Sí. Como bien dijo Ángel, en muchos casos los hogares evitan hablar de temas sexuales por vergüenza. Ya sea por vergüenza, por miedo o por ciertas costumbres, porque antiguamente los padres no hablaban de temas sexuales con sus hijos. Entonces, muchos de los padres actuales evitan hablar de esto por una costumbre. Ahora, si la institución educativa, al ser cristiana, tampoco ofrece una educación sexual clara ni científica, el niño lamentablemente queda atrapado en un vacío de información. No tiene ninguna información clara. Y ante la falta de orientación realista, es común que busquen respuestas en internet, en redes sociales o incluso entre sus compañeros, entre lo que ellos hablan, lo cual puede llevar a una sexualización precoz. La sexualización precoz son ideas erróneas sobre el cuerpo y las relaciones. Incluso puede llevar a prácticas de riesgo en los adolescentes, como el sexo sin protección o, como bien mencionamos, la exposición a contenido inapropiado. Claro. A ver, otro tema importante en lo que también tendría influencia sería la identidad. Entonces, ¿cómo podría afectar a la formación de la identidad del niño o del estudiante? Yo pienso que la identidad es un proceso mediante el cual la persona construye sentido sobre quién es a partir de los valores, normas y referentes culturales que se interioriza. Cuando en casa se le dice a un niño que ver pornografía es normal, pero en la escuela cristiana se le enseña que eso daña su mente y su alma, el niño se encuentra dividido. Por ejemplo, puede pensar, en mi casa no está mal, pero en el colegio dicen que sí. Entonces, ¿soy malo si me gusta ver eso? Se puede hacer esas preguntas, ¿no? ¿A quién le hago caso? Ese tipo de conflictos hace que dude de sí mismo y no logre integrar de forma coherente sus experiencias. Su identidad se vuelve frágil, basada en contradicciones y en la necesidad de agradar o encajar según el lugar en el que esté. Y mira, añadiendo a lo que es la identidad, yo siento que la identidad, ¿no?, se va formando con todo lo que uno vive y escucha.
lo que te enseñan en casa, lo que ves en redes, lo que te dicen en el colegio, todo esto influye. Pero si esos mensajes se contradicen, no es como uno no sabe muy bien qué pensar. En este caso, creo que cuando hay mensajes opuestos, como bien mencioné, entre casa y escuela, el estudiante empieza a construir su identidad desde la confusión y no desde la claridad. Como no hay un espacio donde pueda hablar de lo que siente sin ser juzgado, termina tomando decisiones solo para adaptarse o para evitar problemas. Entonces no saber realmente quién es, sino que va actuando según lo que el entorno espera. Y eso a la larga puede afectar mucho porque bien sabemos que la identidad debería formarse desde el autoconocimiento y no desde la presión. Claro, ¿no? Teniendo en cuenta sobre primero que la identidad es un conjunto de características, valores, creencias, sentimientos y formas de actuar que una persona construye sobre sí misma. Y que esta le permite saber al niño, al adolescente, saber quién es realmente, ¿no? Esta construcción es especialmente activa, ¿no? En la niñez tardía y la adolescencia. Etapas en las que el niño empieza a diferenciarse de todo el mundo, del mundo adulto, a cuestionar lo que lo rodea y a buscar coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Según el psicólogo Erickson, durante la adolescencia se atraviesa la etapa del desarrollo psicosocial llamada identidad versus confusión de roles, donde el principal reto es formar una identidad personal sólida. Cuando en casa se enseñan ciertos valores o formas de entender la sexualidad, por ejemplo, con libertad y naturalidad, pero en casa se reciben mensajes contradictorios, ¿no? Por ejemplo, que sentir deseo es pecado, o que ciertos temas no deben hablarse, no deben tocarse. El joven, el adolescente, el niño puede experimentar una confusión o inseguridad. Ahora, si bien es cierto, la identidad no es algo que nace de forma automática. La identidad se construye a lo largo del tiempo. Como bien mencionó Dayana, nacen a partir de las experiencias, los vínculos, valores y las ideas que los niños y adolescentes reciben de su entorno. Entonces, durante esta construcción, intervienen tanto la familia como la escuela. Es por eso que cuando hay bastantes choques entre ambos espacios, este proceso de construcción puede verse afectado negativamente. Claro. Ahora, hablando sobre, estos daños, ¿no? A su identidad, a su parte emocional o a la sexualidad, para los padres de los estudiantes o los tutores, ¿no? De las instituciones, ¿qué señales de alerta podrían mostrar los niños atrapados en esta contradicción que mencionaron anteriormente? ¿Cuáles son esas señales que un niño puede demostrar al mundo? ¿Qué me tienes que decir al respecto, Oscar? Ya, Sí. yo... ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Claro, o sea, estábamos hablando sobre los daños, ¿no? A su emocionalidad, la sexualidad e incluso a su identidad. Ahora, para nuestra audiencia o los padres de los estudiantes o los tutores de las instituciones que están, ellos constantemente con los niños, están atentos, ¿qué señales de alerta podrían mostrar los niños atrapados en esta contradicción del choque de valores entre la institución y el hogar? Ya. Yo pienso que un niño atrapado en esta contradicción de valores, puede mostrar señales como comportamientos sexualizados, ¿no? Como los ejemplos que estábamos poniendo, o las anécdotas que contamos anteriormente, ¿no? Esto de levantar faldas a sus compañeras, ¿no? Hacer bromas subidas de tono y normalizarlas, ¿no? O imitar actos que han visto en internet sin entenderlos del todo. También pueden volverse retraídos
tener cambios bruscos de humor o mostrar confusión ante reglas morales. Estas conductas reflejan una lucha interna entre lo que se permite en casa y lo que se le exige en la institución. Claro. Dayana, Eh, ¿alguna? sí, mira, por ejemplo, otra señal que yo considero que puede llamar la atención es cuando el niño empieza a hablar con expresiones que no van con su edad o con el ambiente escolar. Y mira, por ejemplo, son estos comentarios de, mi primo me enseñó una página donde salen cosas de adultos. Eso lo toman no como si fuera algo divertido, normal, o como yo sí sé cómo se hacen los bebés, lo vi en TikTok, con tono de broma delante de otros compañeros, ¿no? Entonces, estas frases con doble sentido, comentarios que reflejan una visión distorsionada del cuerpo o las relaciones. También cuando empiezan a desafiar constantemente las reglas del colegio. Y mira, no solo por rebeldía, sino porque también parecen no entender por qué existen. Todo esto puede ser un reflejo de que están intentando adaptarse a dos mundos distintos, ¿no? Sin tener claro cuál seguir. Claro, los niños o adolescentes, que viven en un conflicto de valores suelen mostrar cambios notables en su comportamiento, ¿no? Pueden pasar de ser tranquilos, ser irritables, o de expresivos a volverse más cerrados o retraídos, o también pueden presentarse, como mencionaron anteriormente, en conductas, ¿no? Por ejemplo, adoptar conducta que digan términos que están de moda, ¿no? Y, y muchas veces esos términos que se ponen a la moda, no son buenos, por así decirlo, ¿no? Esas como jergas que usan, entre otras cosas, que ven por las redes, ¿no? Por TikTok, YouTube, Internet, ¿no? Y muchas veces de esas cosas las comparten en el colegio. Claro. Ahora, sobre la conducta de que hablaron de levantar la falda, en mi institución también pasaba, ¿eh? Recuerdo que esa conducta empezó, como ya les dije, en sexto grado, donde los niños, sobre todo los varoncitos, ¿no? Ya estaban como que buscando ese tipo de información. O recuerdo que habían cabinas de internet y al día siguiente los chicos, ¿no? Venían con comentarios de que, ay, vi tal cosa en tal cabina. Y ya, pues eran esos contenidos explícitos de pornografía. Entonces, durante ese tiempo, en secundaria, se dio esa conducta, ¿no? De levantar las faldas con los punteros o simplemente con la mano. O sea, pasaban los chicos y ya, pues, incluso llegaron a tocar a algunas compañeras. Entonces, esa conducta sí fue muy notoria, ¿no? Y muchos niños, muchas niñas sobre todo se quejaron sobre eso. Y fue ahí cuando ya contábamos con un psicólogo en la institución, pero su intervención, o sea, como psicólogo, su intervención duró mucho tiempo, o sea, no fue algo instantáneo, ¿no? Como un psicólogo para un colegio tan grande, ¿no? Creo que también algunas instituciones deberían buscar soluciones con profesionales, ¿no? El psicólogo que estaba en esa temporada en mi colegio incluso demoró como unos 2 años, que fue progresivo ese cambio de que los niños ya no cometan esas cosas o esos actos. Y sí, pues frente a lo mencionado, ¿no? ¿Cómo puede manejar la institución esta problemática? ¿Qué medidas se pueden tomar? La expulsión, charlas o terapia. ¿Cuál es la más efectiva según nosotros o según usted? Ángel, ¿qué me dices al respecto? ¿Cuál puede ser la más efectiva? Considero que las terapias no se pueden dar en centros educativos porque las terapias son individuales, ¿no? Y en el centro educativo no puede, el psicólogo no puede acceder a ello. Y medidas como la expulsión, considero que sería
no considero una medida viable, ¿no? A menos que haya hecho algo muy grave, que no lo consideraría aquí. Pero poniendo el ejemplo de que cuando los niños o adolescentes muestran una curiosidad en cuanto a la sexualidad o se ve atrapado en una contradicción entre valores entre su hogar y la institución cristiana, es fundamental que la escuela adopte un enfoque cognitivo, ¿no? Más que todo sería eh, charlas, charlas de educación sexual, dependiendo del problema que haya. Eh, puede ser también entrevistas personales, no si es que hubiese algún problema con el niño. Mm, ¿Qué más? Considero que serían las charlas para guiar más que todo el comportamiento, ¿no? Como una consejería. Claro, consejería. Claro. Nicole, ¿algo que decir al respecto? Sí, por otro lado, la orientación que es como bien mencionó Ángel, la orientación que se va a dar no debe verse como un castigo. No buscamos que el niño lo vea como un castigo o que los padres lo vean como como un regaño, por así decirlo, sino que lo vean como una oportunidad de crecimiento y de acompañamiento. Que lo vean como un enfoque que es verdaderamente formativo, que combina el apoyo emocional o psicoemocional con la orientación ética y espiritual. Lo que la escuela podría ofrecer a los estudiantes son sesiones con psicólogos escolares u orientadores capacitados, donde puedan explorar lo que sienten, aclarar sus dudas y también encontrar herramientas para que puedan tomar decisiones saludables. Estas intervenciones ayudan a prevenir problemas emocionales más profundos, como la baja autoestima o los sentimientos de culpa. Entonces, ahora, si la institución educativa tiene una base cristiana, la escuela puede incluir a un equipo pastoral o de formación espiritual para acompañar a los estudiantes desde la fe, desde la cultura que ellos promueven. Claro que siempre con un enfoque de respeto, contención, diálogo, para que hablen sobre la sexualidad de una manera clara, donde expresen el amor, la responsabilidad, lo que es la dignidad del cuerpo, y así permitir que los jóvenes integren sus valores sin sentir que deben reprimir cómo son ellos. También se debería involucrar a las familias para que haya coherencia con el mensaje y de cierto modo se pueda construir un puente entre la formación que hay en casa y la de la escuela. Ya, y algo pequeño para agregar. Podemos hablar sobre también aquí hibridación cultural, que es básicamente cuando una persona combina elementos de distintas culturas en su forma de pensar, sentir y actuar. En este caso, pues los niños no crecen bajo una sola influencia. En casa puedan, ya como lo había dicho, recibir un mensaje y en redes otro, y en la escuela cristiana uno diferente. Entonces, frente a esto, la institución no puede solo sancionar o expulsar, pienso yo, porque estaría ignorando esa mezcla cultural que el niño está viviendo. También hay que tomar muy en cuenta que el estudiante no llega vacío, sino cargado de significados, valores y prácticas de distintos contextos, ya sea su familia, su barrio, internet, redes y también en la escuela, ¿no? Entonces, esta mezcla es lo que se le llama hibridación cultural, ¿no? Esta influencia en su alrededor, como bien mencionó Oscar. Entonces, si la institución solo castiga, está ignorando todo ese trasfondo que moldea al estudiante, ya que en vez de expulsar, creo que se debería trabajar desde
una mirada más integradora, que entienda esa diversidad como parte del proceso formativo. Por ejemplo, con charlas bien pensadas, espacios de reflexión y acompañamiento psicológico, pero todo en coherencia con los valores enseñados y también desde el respeto. Claro, entonces, como tú lo mencionaste, un tema importante a tratar también vendría a ser el respeto, porque permitirá a los niños adaptarse a diferentes contextos, en este caso Ujú. la escuela y el hogar, ¿no? Sin romper las normas sociales que están establecidas en la institución, que también son normas religiosas. Entonces, se trata también de enseñar a los niños que no se actúe igual en todos los contextos. Así como nosotros no nos comportamos igual en una reunión de trabajo como con nuestros amigos o en casa, ¿no? Los estudiantes deben aprender que en el aula hay normas que se tienen que seguir. Y de eso se trata, ¿no? Educar en empatía y adaptación. Eso es clave para que puedan convivir entre estos dos mundos, ¿no? Y a ver, continuando con la charla, ¿cómo la familia podría supervisar el acceso a Internet de sus hijos sin invadir su privacidad? Porque es cierto que a esta edad ya los niños empiezan un poco a tener su propio espacio, querer sus propias cosas, empiezan a elegir sus propios intereses, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué me dices al respecto, Claro, claro. Ángel? Claro, ¿no? Claro, tienes razón de que ya necesitan, ya necesitan su privacidad, tener su espacio, ¿no? Los niños, ¿no? Bueno, la familia puede supervisar el acceso a internet de sus hijos sin invadir la privacidad. Se entiende que es la clave en el acompañamiento, ¿no? La comunicación y la construcción de confianza, más que el control absoluto, estricto, autoritario, ¿no? No se trata de espiar o prohibir por completo, sino de estar presentes, educar y guiar de forma respetuosa. Los niños y adolescentes están en una etapa donde exploran el mundo digital como parte de su desarrollo, de su día a día, y necesitan adultos que los orienten, no que los vigilen en secreto. Esta estrategia efectiva es establecer normas claras y consensuadas sobre el uso del Internet desde una temprana edad. Por ejemplo, estableciendo horarios de conexión, acordar el tipo de contenido que es apropiado a su edad. Como lo mencioné anteriormente, sobre el control parental que muy pocos padres conocen y que aplican a sus hijos, ¿no? A los dispositivos. Am, em, Aunado a eso también no solo es lo que ven en los dispositivos, sino con el ambiente en donde están. No todo es red social, ¿no? También se juntan con más personas, conocen nuevas amistades, conocen nuevos amigos de otros sitios, diferentes culturas, diferentes contextos, ¿no? Y lo que mencioné anteriormente también debe aplicarse a, a cuando los niños conocen nuevas amistades, nuevos mundos, nuevos contextos. Es importante estar ahí para guiar, más que todo para guiar, sin invadir la privacidad, claro. Ya, listo. Entonces, por mi parte, una forma efectiva, que es cambiar la vigilancia por un diálogo, creo yo. Supervisar no siempre significa invadir, ¿no? Sino crear acuerdos claros sobre el uso del Internet. Si en casa se construye una cultura de confianza, donde se habla abiertamente del contenido que consumen los niños, los padres aquí pueden orientar, ¿no? Sin imponer. Usar un lenguaje cercano, sin juzgar, ayuda a que los hijos compartan lo que ven. Y así el control va a dejar de ser una amenaza y se va a convertir en un acompañamiento. Claro, mira, y yo creo que también depende mucho de la edad del niño, ya que no es lo mismo supervisar a un niño de 8 años que a uno de 16, ¿no? Ya que al comienzo sí se necesita mucho más control
Pero poco a poco hay que enseñarles, ¿no? Ir enseñándoles a regularlo solos. Y no hablo de espiarlos o revisar todo lo que hacen, sino también de poner límites claros y explicar el por qué, ¿no? Para que se sientan un poco más orientados. Ya que supervisar no es controlar cada paso, sino ayudarlos a que aprendan a decidir bien por sí mismos. Claro. Ya, ahora, finalizando, ¿alguien tiene algo que agregar, no? ¿Alguno? Yo, por mi parte, creo que no. Ya. Bueno, ahora reflexionemos sobre este conflicto. Es claro que exige diálogo respetuoso entre familias e instituciones, no imposiciones como lo mencionaron anteriormente, ¿no? La meta no es uniformar, sino proteger a los niños de daños reales como la pornografía y sus efectos que puede tener en su emocionalidad y en la formación de su identidad, ¿no? Soluciones: educación sexual integral, como lo mencionaron, que existe una alianza entre familia y escuela, ¿no? Para que los niños aprendan a usar herramientas digitales de forma responsable también. Entonces, invito a nuestros oyentes a sumarse a este diálogo en redes sociales y gracias a nuestros compañeros que son estudiantes de la UTP. Entonces, aquí termina el tema y déjenos sus comentarios. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. I eat my dinner in my bathtub, then I go to sex clubs watching freaky people.